Muy bien, estaremos viendo entonces acá en nuestro libro de Proverbios, en la sección de Proverbios del Rey Salomón, que va desde el capítulo 10 hasta el capítulo 22, hablando de los proverbios comparativos del Rey Salomón. Estaremos viendo esta parte. Y tenemos las divisiones. Vamos para la división número 11, ricos y pobres. Es la segunda parte del capítulo 14, que va del versículo 20 al 35. Quiero plantear para introducir esta parte con lo siguiente. Ricos y pobres. Ricos versus pobres. Y aquí viene esta pregunta. ¿La pobreza o la riqueza es una condición del ser o del hacer? Nosotros solemos decir usted es rico o usted es pobre, o yo soy rico y yo soy pobre. Cuando hablamos de ustedes, estamos hablando del ser. Y en este tipo o en esta manera de decir las cosas, estamos relacionando que las personas nacieron para ser pobres o las personas nacieron para ser ricas. Y pensamos que no hay principio, solamente hay como simplemente un decreto y ya, y nos toca vivir lo que nos toca vivir. Pero en esta parte de Proverbios nos va a mostrar unos principios que definen más bien esto. En España, solo el 14.1% logró su fortuna por herencia. Esto lo dice el economista.ex, una página de España. Es importante pensar en lo siguiente. Nótese que si los ricos nacieran ricos y fuese así como muchos lo plantean, es que el rico le hereda a la siguiente generación. Y si usted empieza a ver esos cálculos desde hace mucho tiempo, son muy bajos. O sea, la mayoría de los ricos, es decir, en este caso en España, el 85.9% de los ricos hicieron su riqueza, es decir, fueron pobres que hicieron su riqueza. En pocas palabras, en los tiempos, los pobres se han vuelto ricos. Son más los ricos que antes fueron pobres que los ricos que nacieron siendo ricos. Así que esto contradice a aquellos que piensan que se nace para ser rico o se nace para ser pobre. Esto nos lleva a concluir entonces que la riqueza es la manera en que percibimos la vida, la manera en que tomamos principios, cómo tomamos decisiones, que influye un área espiritual, que influye un área intelectual, que influye un área física, esfuerzo, administración. El mismo Salomón fue un hombre inmensamente rico, así que Salomón sabe cómo hablar de las riquezas y sabe principios para sostener las riquezas. Entonces, cuando habla de ricos versus pobres, no está hablando de que hay personas que nacieron ricas y pobres y que ellas pelean entre sí. Eso no es el planteamiento. Esos son planteamientos que suceden humanistas, pero no son planteamientos del reino. El planteamiento del reino aquí es que hay principios para hacer riquezas y hay elementos para tener pobreza. Si hacemos ciertas cosas, vamos a ser pobres y si aplicamos ciertos principios, vamos a terminar siendo ricos. Eso es lo que nos enseña esta parte del libro de Proverbios. Así que usted puede tomar papel y lápiz porque creo que es sumamente importante entender esta parte. Entonces, ricos versus pobres, recuerdo que vamos a trabajar sobre los principios. En el versículo 20 nos dice que el rico supo crear amistades. O sea, el rico se supo rodear de personas, creó vínculos de amistad que le ayudaron a prosperar. Mientras el pobre, sus amigos son incorrectos. Tiene amigos incorrectos y esos amigos no le ayudaron realmente a tener riquezas. Hay personas que se mezclan con amigos que creen que le van a dar riquezas, pero al hacer trabajos incorrectos fuera de la ley terminan en desgracia. ¿Ok? También quiero aclarar algo. El tipo de riqueza que aparece acá es una riqueza legal desde un punto de vista de lo que es aprobado por Dios. ¿Listo? Porque a veces generalizamos los ricos, el que tiene dinero, pero mucha gente tiene dinero de manera ilegal. Esto no cabe acá en estos principios. Estamos hablando de ricos que hicieron su riqueza de manera legal, bajo principios del reino para tener las cosas legalmente. Otra característica está en el versículo 21
que dice que ayuda al pobre. El rico ayuda al pobre y más el pobre desprecia a los demás. ¡Wow! Es increíble este texto porque a veces pensamos, claro, hay mucha gente que tiene dinero y no ayuda al pobre, es real, pero en este texto nos está mostrando de aquellos que aprendieron el principio de ayudar. Es increíble que mucha gente que tiene dinero, uno de sus principios es dar a los demás. Tener un rublo, generalmente dicen que escuche esto, el 10% délo a alguien, délo para ayudar a alguna organización y si no sabe, délo a la iglesia. Estoy hablando de personas que ni siquiera van a la iglesia y plantean que usted debería dar parte de su riqueza. Cuanto más nosotros que conocemos al Señor debemos aprender a dar. Creo que sería un principio bastante importante en nuestra vida. Muy bien. Espera que acá me desacomodé un poco. Otro principio aparece, y ese lo quiero leer en esta parte. Proverbios 13:22. 14:22. Proverbios 14:22. Dice, no yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Y aquí nos habla de su manera de pensar. Los que piensan. Si nota cómo la riqueza influye mucho en la manera en que nosotros pensamos. ¿Cómo piensas acerca de las cosas, de los principios de la vida? Influye mucho en la manera de lo que tenemos. O sea, un pensamiento correcto nos lleva a prosperidad, pero un pensamiento incorrecto nos lleva a pobreza. La manera en que usted asimile, por ejemplo, la administración, las relaciones interpersonales, la manera en que usted piense y asimile esto, lo puede llevar a ser una persona próspera, rica, como también lo puede llevar a ser una persona pobre. Le preguntaron a un hombre, ¿desde cuándo usted es rico? Y él dijo, siempre he sido rico. Lo que no he sido, siempre no he tenido riqueza, pero siempre he tenido una mente de una persona rica. Así que nuestra manera de pensar influye mucho en las decisiones que tomamos acerca de las riquezas. Lo dice el versículo 22. Vamos a ver qué dice el versículo 23. Los ricos trabajaron, pero no solo trabajaron haciendo una labor simplemente, sino que trabajaron con conocimiento. Y eso lo amplía ahorita el otro versículo. Los pobres solo fueron palabras. Es decir, tenían proyectos, hablaron, dijeron, vamos a hacerlo. Muchas palabras, muchos proyectos bonitos, pero no trabajaron sobre sus proyectos. Mientras los que se enriquecieron fueron personas que pusieron en práctica lo que sabían y lo que querían lo pusieron a marchar, trabajaron. Dice el versículo 24, usaron la sabiduría. Así es que no solo trabajaron, sino que trabajaron con sabiduría, supieron invertir su dinero. Dicen que hay tres principios del trabajo. El primero es que trabajo para otro, el segundo es que trabajo para mí y el tercero es que contrato personas para que trabajen para mí. El tercer nivel es el que nos hace más ricos. Entonces, estas personas usan la sabiduría, más el pobre usaron la insensatez. ¡Wow! Entonces, son solo palabras y su mente fue insensata y por eso no prosperaron. El pobre, la verdad los libra. Entonces, al tener el conocimiento de la verdad y aplicar los principios de verdad, son librados de malas decisiones. Mientras el pobre, el engaño los domina. Sus malos pensamientos, sus mentiras lo dominan y toman malas decisiones y eso lo lleva a pobreza. Los ricos aprendieron a confiar en Dios. Recuerde que estamos en un contexto acá de ricos, personas que temen a Dios, personas que hacen las cosas bien y se requisieron porque Dios lo permitió bajo sus principios. Esas personas aprenden a confiar en Dios, no en las riquezas, aprenden a temer a Dios.
temieron a Dios, dice el versículo 27, y se aprendieron a acompañar con otras personas, mientras los pobres se volvieron solitarios. Mire, confiaron en Dios, temieron a Dios y se acompañaron de buenas personas. Las personas que terminaban en pobreza son personas que tenían proyectos, pero no sabían hacer relaciones y terminaron solitarios. Yo quiero decirte algo. Dios te va a bendecir por medio de personas. ¿Sí? Así que si tú no aprendes a hacer buenas relaciones, tú no vas a crecer mucho en diferentes áreas de la vida y sobre todo en el área que estamos hablando allí, en el área económica, porque Dios va a hacer te va a permitir hacer un buen negocio por medio de alguna persona. Así que debemos aprender a rodearnos de personas, de acompañados de personas correctas. Los ricos tardan en airarse, en aprender a manejar la ira, mientras los que fueron a pobreza son impacientes y necios. La impaciencia los lleva a tomar decisiones que los lleva a resultados incorrectos, decisiones necias por tomarlas apresuradamente. Los que aprendieron a tomar decisiones sin airarse, sin responder a un sentimiento, sin reaccionar más bien a un sentimiento, estas personas aprendieron a hacer riquezas. La persona apacible versus la persona que tiene envidia, es decir, la persona que es apacible hacia los demás, que es amable con los demás, es una persona que termina enriqueciéndose, y mientras el que está envidiando lo que tienen los demás, lo que hacen los demás, es una persona que está yendo a pobreza. Versículo 31. Misericordia, el que practica la misericordia honra a Dios, mientras el que oprime a los demás afrenta a Dios. Increíble estos dos textos, cómo tratamos a las personas que trabajan con nosotros con misericordia o las oprimimos. Esta actitud bien importante delante de Dios porque lo honra o lo afrenta. Versículo 32, justo con esperanza. El rico es alguien que es justo y Dios le da esperanza en esta vida y en la eternidad, mientras el pobre, la maldad que lo expulsa. Mire esto, cuando hay maldad, en grado de maldad en una persona, él empieza un proyecto, un proceso y su misma maldad lo saca del proyecto, lo saca de o lo expulsa del proceso que está llevando. Esto es importante. Entonces debemos ser personas justas porque la justicia nos da esperanza de que lo que estamos trabajando, del proyecto que estamos llevando de vida, Dios traerá respuestas. Versículo 33. Prudentes y sin sabiduría. La prudencia lleva a la persona a la riqueza. La falta de aplicar la sabiduría en las decisiones de la vida lo lleva a la pobreza. Versículo 34. Y este me encanta porque habla del país. No solo habla de la persona, sino como un país influye en los que están dentro de él. Dice que un país justo es enaltecido por Dios. Cuando un país empieza a practicar la justicia, los principios de Dios, respeto por la vida, respeto por el recién nacido, respeto por la sexualidad, respeto por los principios bíblicos, Dios enaltece este país. Pero cuando el país se volca hacia el pecado, legaliza el pecado, este país sufrirá afrenta y los que están dentro de ello. Wow, este versículo es bien interesante porque ya habla de la influencia de la riqueza y la pobreza dentro de un país. Entonces hay una condición de país de pobreza o de riqueza, pero dentro del país están los habitantes y los habitantes si aplican los principios irán a riqueza o irán a pobreza. Wow, entonces esta influencia de mis decisiones y de las decisiones de mi país, de mis gobernantes. Y por último el versículo 35. Dice que el pobre es porque es un trabajador vergonzoso, o sea, es decir, cuando le tocó trabajar para otro, le causó vergüenza, no obedecía, no hacía las cosas bien, mientras el que trabajó con entendimiento fue a riqueza. Amados hermanos, tremendo eso. Así que la riqueza y la pobreza no es una condición, no es algo que Dios dijo, vas a ser simplemente pobre, vas a ser simplemente rico, sino que Dios dejó unos principios y que serían buenos repasarlos para nosotros crecer en esta área económica. Porque la voluntad de Dios para con el hombre
es que el hombre crezca cada día y creo que también a veces es necesario que crezcamos en esta área. A veces Dios permite pobreza en nuestra vida y trata con nuestro corazón por medio de la pobreza. Hay gente que no tiene corazón para ser ricos, es una realidad. eh, la riqueza dañaría su corazón, pero podemos crecer un poco más en nuestra economía. Quizá no lleguemos al nivel de ser millonarios, pero sí poder tener todo lo necesario para vivir de una manera digna. Así que podemos vivir estos principios y ponerlos delante del Señor.